Epigenética. Más allá de los genes. La palabra significa por encima o más allá de los genes. ¿Y por qué una foto de Audrey Hepburn? Sí, se trata de una mujer holandesa, pero la razón es que a veces se usa su caso como introducción a la epigenética. ¿Y eso por qué? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, en un invierno muy duro, las cosas no iban bien para Hitler y su ejército, y el pueblo holandés, concretamente del norte de Holanda, no estaba cooperando con los alemanes. Eso no les gustó, así que instauraron un bloqueo y no dejaban entrar comida al país, lo que causó la llamada hambruna holandesa. Audrey Hepburn era adolescente en esa época. Durante aquel episodio murieron de hambre más de 20.000 personas y el resto sobrevivieron comiendo aproximadamente un 30% de los alimentos necesarios para una nutrición correcta. Audrey Hepburn era pequeñita, de huesos delicados, y tuvo problemas de salud durante el resto de su vida. ¿Por qué no mejoró después de acabada la guerra? Resulta que algunos factores permanecieron en ella y se cree que eran epigenéticos. Vamos a explicar lo que es la epigenética. Pero antes, algunos datos más sobre la hambruna holandesa. Las mujeres que estaban en las primeras fases del embarazo durante la hambruna tuvieron bebés de peso normal, pero que más tarde sufrieron elevadas tasas de obesidad y otros problemas de salud. Las mujeres que estaban al final de su embarazo tuvieron bebés de bajo peso, con tasas bajas de obesidad y con problemas crónicos de salud. Y algunos de estos efectos pasaron a la siguiente generación. Ya no había hambruna, pero algunos de sus efectos continuaron en la siguiente generación. Así que tenemos cambios genéticos que continuaron en la siguiente generación. Esto no es mutación, es algo más. Hemos hablado antes de esta teoría en la que el ADN produce ARN, que a su vez produce proteínas, un gen, una enzima, lo que se llamaba el dogma central de la biología molecular. Como ya se ha explicado, hoy sabemos que esto es falso. Ha habido muchos descubrimientos importantes de los últimos años en genética, por lo que el conocimiento en esta área se ha expandido mucho. Algo importante es que el ADN basura no existe. No voy a hablar mucho de esto, solo mencionarlo. Según el proyecto ENCODE de 2012, el genoma humano está formado por un 98% de genes reguladores que controlan cómo, dónde y cuándo se fabrican las proteínas. No son basura, son los genes que determinan que el resultado sea un ratón, un ser humano o un chimpancé. Otro campo que se ha desarrollado en los últimos años es la epigenética. Más allá de los genes, se trata de capas adicionales de control externas a los genes que determinan cómo se expresa el ADN. El ADN es fantástico, maravilloso. Pero el ADN es como el disco duro de un ordenador. Por sí mismo no puede hacer nada. Nada. Tu ordenador no hace nada a menos que exista un sistema de gestión informática que le diga qué hacer con la información. Lo mismo ocurre con los genes y esas capas externas de control que determinan cómo se expresa el ADN. Se trata de un complejo de varias partes. El sistema epigenético lee la información y regula cómo se usa en la célula. El sistema epigenético no aplica ciegamente la información contenida en el ADN. Existen sensores en las células que detectan el ambiente químico, diversos factores ambientales. Y el sistema epigenético usa esa información ambiental para decidir. Y esto es algo increíble que aparece en un libro que me gusta mucho, llamado Evolución, una perspectiva del siglo XXI. Dice que decide cómo interpretar el ADN. Y eso me parece increíble. El sistema epigenético coloca etiquetas químicas en el ADN. No sé si pueden verlas, pero esta cosita rosa de aquí, esas son las pequeñas etiquetas que el sistema epigenético coloca en los genes y que funcionan como un interruptor que los enciende o apaga, o como un regulador que decide cuánto se activa un gen.
Se trata de grupos metilo y acetilo y algunas otras moléculas. Y existen otros controles que determinan la localización de esas etiquetas. Estos cambios no son mutaciones. No se trata de mutaciones, no hay cambio en el ADN. Pero esas pequeñas etiquetas controlan cómo se usan los genes del ADN. Así que el ADN no cambia, pero se producen cambios fisiológicos, anatómicos o de comportamiento a causa de este sistema de control. Estos cambios no genéticos pueden durar toda la vida, como en el caso de Audrey Hepburn, y pueden heredarse durante varias o muchas generaciones. Se nos ha dicho que una mujer debe ser muy cuidadosa con lo que hace en el embarazo. Sabemos que durante el embarazo factores como el estrés o la nutrición afectan al bebé y los efectos pueden heredarse durante varias generaciones. Yo antes me preguntaba por el significado de este versículo: castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación, en Éxodo 20:5. Ahora sabemos de qué va. Parece que quien inspiró la Biblia sabía más que nosotros hace unos pocos años. Aquí tengo un artículo interesante de una prestigiosa revista, Nature, con esta imagen y con el título Los pecados del padre. ¿De dónde habrán sacado ese título? Los cambios epigenéticos pueden heredarse durante varias o muchas generaciones, así que no es Dios quien nos castiga, sino que el modo de vida de los padres y madres afecta a sus descendientes durante varias generaciones. Este artículo presenta un ejemplo interesante. En un estudio con ratones de laboratorio, se expuso a ratones macho al olor de la acetofenona, que es el olor de la flor del melocotón. Un olor cualquiera. Y justo después les daban una pequeña descarga en las patas. Hicieron esto unas pocas veces al día durante 3 días y después cruzaron a los machos con hembras que no participaron del experimento. Después de unos pocos días, los machos respondían violentamente al sentir el olor porque sabían lo que iba a pasar. Bueno, creían que sabían lo que iba a pasar. Resultó que las crías respondían de la misma manera. Nunca habían sentido ese olor ni sufrido ninguna descarga, pero presentaban la misma respuesta. Eran muy sensibles al olor y se asustaban fácilmente después de olerlo. Además, las crías tenían las neuronas sensoriales del bulbo olfativo más grandes de lo normal. Nunca habían experimentado el estímulo, pero de algún modo heredaron la respuesta de sus padres. El efecto se mantuvo durante 3 generaciones, y no se trataba de mutaciones. El ADN era el mismo, pero habían recibido algún cambio que afectaba el ADN y persistía por varias generaciones. Eso es la epigenética. En otro estudio se trató a ratones hembra preñadas con el fungicida vinclozolin, y las crías machos sufrieron de defectos testiculares y fertilidad reducida. Los efectos persistieron durante 4 generaciones, pero sin mutaciones. Eran efectos epigenéticos de esas pequeñas etiquetas del ADN. En nuestro cuerpo hay 2000 tipos celulares diferentes que por lo general poseen los mismos genes. ¿Cómo es que son tan diferentes? Por la epigenética. La diferencia es epigenética. ¿Cuáles son las implicaciones para la evolución? Veamos un poco de contexto, algo que ya se ha hablado aquí. Darwin, a mitad del siglo XIX, no sabía nada del ADN o de los genes. La síntesis neodarwiniana, que se desarrolló en los años 30 y 40, es en realidad lo que conocemos como la teoría evolutiva moderna. En esa teoría, toda la información genética nueva debe aparecer por procesos aleatorios, no dirigidos. Si no son aleatorios, significaría que alguien está manipulando el sistema, así que deben ser aleatorios. Deben ser aleatorios en relación con las necesidades del organismo. El naturalismo no acepta ninguna previsión genética que conozca con antelación los cambios que serán necesarios. Pero la epigenética tiene un impacto importante sobre ese requisito de aleatoriedad. Veamos algunos ejemplos.
algunos más. Los peces ciegos de las cuevas. Yo solía enseñar a mis alumnos la teoría estándar de lo que les ocurrió. Los peces se trasladan a una cueva. No hay luz, por lo que si una mutación daña los genes para los ojos, no tiene importancia. Así que la selección no elimina esos peces. Son ciegos a causa de mutaciones. Eso es lo que yo enseñaba, pero también les digo a mis alumnos que la mitad de lo que les enseño es incorrecto. El problema es que no sabemos qué mitad hasta que la ciencia avanza y descubre cosas nuevas. Y esto era incorrecto. Ahora sabemos que a los peces ciegos de las cuevas no les pasa nada en los genes de los ojos. No han sufrido mutaciones. Son cambios epigenéticos. De alguna manera el sistema epigenético detecta que no necesitan los ojos, así que inactivan los genes correspondientes. Es algo fascinante. Salamandras. Hay salamandras que pueden tener 3 tipos de ciclo vital. Pueden vivir en el agua durante toda su vida, o empezar en tierra y trasladarse al agua. No, perdón, es al revés. Empezar en el agua y trasladarse a tierra, o vivir en tierra toda la vida. En algunas fases de su ciclo, todas tienen branquias externas y aletas en la cola. Esta las tiene siempre, esta no. Desaparecen cuando se muda a tierra. Y esta solo las tiene en el interior del huevo. Todas son idénticas genéticamente. Es la epigenética la que determina cuándo presentan estas características. Hay muchos otros ejemplos que se están descubriendo. Los pinzones de las Galápagos, los cambios en el tamaño del pico, resulta que no eran mutaciones, sino epigenéticos. En las plantas acuáticas, las hojas que se desarrollan debajo del agua tienen diferente forma que las aéreas. Eso es epigenética. ¿Cuáles son las implicaciones para la evolución? Las modificaciones epigenéticas tienen 3 características. No sé si siempre, pero con mucha frecuencia. Son cambios heredables que permanecen al menos por varias generaciones, a veces mucho más. Son cambios beneficiosos y se originan por causas ambientales. ¿Qué nos dice todo esto? Que de algún modo, algo en estos organismos averigua qué tipo de cambios hacen falta para que todo vaya bien. Son cambios beneficiosos que no se originan por mutaciones aleatorias, sino por influencias ambientales que estimulan la aparición de esos cambios, que además son agradables. Eso implica previsión genética. Alguien sabe lo que está pasando, o alguien ha hecho un sistema capaz de descubrir lo que se necesita. Esto es herencia lamarckiana de caracteres adquiridos. Este problema, el lamarckismo, se ha discutido mucho en la literatura epigenética. ¿Cómo incorporar estos sistemas? Es un grave problema para la teoría darwiniana, uno más de los muchos que ya hemos citado. Problemas muy graves. ¿Cómo reaccionan los biólogos evolucionistas ante este tema? Hace unos años asistí a un congreso de la Sociedad Paleontológica de Vertebrados. Los paleontólogos no solo estamos interesados en los huesos, sino también en su historia, en cómo llegaron los huesos a diferenciarse. Nos interesa la biología molecular. Y un científico estaba hablando sobre problemas genéticos, sobre cómo funciona la evolución y los nuevos enfoques en los que deberíamos trabajar. Y dijo, esta vez no vamos a meter la pata. Él estaba insinuando que se necesita una nueva teoría de la evolución y dijo, esta vez no vamos a meter la pata. Me pregunté qué quería decir. Y ahora lo sé. El darwinismo, la teoría de Darwin tal y como la entendemos, no funciona. Metieron la pata. No sé si el hombre tuvo éxito en lo que pretendía, no volver a meter la pata. Ante esta nueva información de la epigenética, ¿cómo reaccionan los evolucionistas? Para responder esta pregunta compré las últimas ediciones de estos libros de textos sobre evolución y los revisé buscando específicamente varios conceptos para saber cómo los trataban. Uno era la epigenética, otro los genes huérfanos. Quizás sabéis lo que son los genes huérfanos.
Aquí ni siquiera se mencionan. La epigenética, o bien la ignoran, o bien la minimizan. No consideran la posibilidad de que sea algo importante. Hay otros 4 libros de texto de evolución, de biología, en los que sus autores sí reconocen la epigenética como algo real e importante e intentan usar la epigenética para desarrollar una nueva teoría evolutiva, lo que se conoce como la síntesis extendida. Así que tenemos estos 2 grupos, el de estos 4 libros frente al de estos otros 4, y no se llevan nada bien. A los de la teoría estándar no les gustan nada estos otros, porque no quieren aceptar la idea de que la epigenética es real. De hecho, hace 1 año y medio o 2, hubo un gran congreso en Europa, y los 2 grupos se enfrentaron para discutir el tema. Cada uno argumentó a favor de su posición, y la gente presente en el Congreso informó de que, aunque este grupo presentó argumentos más precisos y correctos, el otro grupo siempre respondía: «Oh, no, la selección natural se encargará de eso». Así que prácticamente no avanzaron. Hay un libro que me gusta mucho, escrito por el famoso biólogo molecular James Shapiro, que se llama Evolución, una perspectiva del siglo XXI. El autor es muy sincero, muy honesto, y reconoce que tanto la epigenética como otras cosas son reales. Y dice, una de las afirmaciones principales de muchos pensadores tradicionales sobre la evolución y la mutación es que las células no pueden producir cambios adaptativos específicos usando sus capacidades de ingeniería genética. Afirman esto para proteger su visión de la evolución como producto de cambios genéticos aleatorios no dirigidos. Pero esa postura es filosófica, no científica, y no está basada en observaciones empíricas. Dice claramente que el darwinismo no funciona, que lo que sabemos actualmente sobre las células nos muestra que la evolución por mutación aleatoria y selección no puede funcionar. La selección existe, pero si el proceso debe empezar con mutaciones aleatorias, no funciona. Se han escrito varios libros sobre la síntesis extendida. Y uno de los autores afirma, después de un siglo de estudios sobre las mutaciones, no hay ni un solo ejemplo verificado de una mutación genética que haya conducido a un cambio morfológico adaptativo en los metazos. Les recuerdo que este autor no es creacionista. Les aseguro que no lo es evolucionista, pero reconoce que la teoría darwiniana tradicional no funciona. No se ha encontrado ni una sola mutación genética que haya dado lugar al cambio morfológico adaptativo. El objetivo de estos autores es intentar explicar cómo evolucionan las características nuevas como las plumas o el esqueleto de los vertebrados. Cómo evolucionan las cosas nuevas, plumas, huesos, riñones, hígados, y la lista sigue y sigue. ¿Cómo se diseñan esas novedades? La selección natural no puede hacer nada, absolutamente nada, para crear algo nuevo. Piensen qué es la selección natural, simplemente la eliminación de las cosas que no funcionan. La selección natural no crea nuevos genes, solo los elimina una vez que no funcionan bien. Así que es necesario que aparezcan las novedades para que la selección natural pueda actuar sobre ellas. ¿Pero de dónde salen? Según el darwinismo, incluso en su versión moderna, surgen de mutaciones aleatorias. Pero esta gente, que conocen de primera mano las novedades del campo de la genética, reconocen que las células son demasiado sofisticadas para que las mutaciones aleatorias puedan tener algún efecto significativo sobre ellas. Así que hay un problema. En el congreso que mencionaba antes de hace un par de años, ninguno de los grupos llegó a responder cómo surgen las nuevas características. Eso supone un gravísimo problema para el darwinismo. Uno de tantos. Tienen que basarse en cambios aleatorios. Imaginen que quiero mejorar este ordenador.
Supongo que a Noemí no le gustaría, pero podría agarrar un destornillador, abrirlo y empezar a tocar cosas a ver si funciona mejor. Si lo que hago son cambios al azar, ¿qué pasará? Pasará lo mismo que los biólogos moleculares están viendo que pasa con el darwinismo. No funcionará. El autor del libro, no de este, sino del que he mencionado antes, Evolución, una perspectiva del siglo XXI, lo dice muy claro. Los biólogos evolucionistas ignoran 3 décadas de investigación en biología molecular. No quieren reconocer la realidad acerca de la complejidad de los sistemas genético-epigenético. Pretenden que su modelo siga funcionando cuando evidentemente no lo hace. Los nuevos conocimientos en epigenética implican cambios inducidos ambientalmente. Así que hablamos de un sistema que usa cambios provocados por el entorno. ¿Cómo evoluciona un sistema así? Shapiro dice que es un misterio. Recuerden que no es creacionista. Es muy evidente que no cree en la creación. Y aún así reconoce que la teoría darwinista de la evolución no funciona. Así que, ¿cómo ocurrió todo? ¿Cómo se originó la vida? ¿Es un misterio? ¿Cómo evolucionó la vida? Es un misterio. Cabej, otro de los autores, dice que tuvo que evolucionar en el Cámbrico temprano. ¿Por qué lo dice? Porque se encuentra en todos los tipos de organismos. Todos comparten el mismo sistema, así que tuvo que evolucionar muy pronto. Podemos llamar a esto herencia blanda, cambios inducidos por el entorno. Se encuentra en todo tipo de organismos y parece ser muy común. Se encuentra en la base de la nueva síntesis. Y su teoría, altamente especulativa, trata de minimizar la realidad de la transmisión de los caracteres adquiridos, que sin embargo es innegable. Por eso discuten los dos grupos, por eso no llegan a un acuerdo. Los biólogos evolucionistas tradicionales detestan al otro grupo casi tanto como a los creacionistas. Pero no encuentran una solución al problema del naturalismo, que requiere que toda información genética nueva surja de procesos aleatorios, ignorantes de las necesidades del organismo. Ese es el problema. Tengo un par de gráficos que hice para ilustrar cómo ha cambiado la concepción de estos temas con los nuevos descubrimientos en biología molecular de las 2 últimas décadas. Aquí tenemos la teoría darwinista de la evolución ilustrada por medio de una máquina que fabrica piezas de automóvil. Tenemos una máquina que fabrica pistones y aquí hay un ordenador que la controla. Estoy señalando solo en este lado. Es un problema esto de tener 2 pantallas. Espero que vean lo que quiero decir. Así que, de acuerdo con la evolución darwinista, lo que ocurre es que algo como una descarga eléctrica afecta al ordenador y produce un cambio en el sistema, un cambio al azar, que hace que los pistones sean más anchos. Básicamente, ocurrirían muchas de estas descargas antes de que consiguiéramos un cambio útil. Pero esa es la idea. Según los nuevos descubrimientos, la cosa sería mucho más parecida a esto. Tenemos la máquina que fabrica los pistones y el ordenador que la controla, pero tenemos también toda una serie de sensores que detectan el encaje del cilindro, la vibración, la presión, la temperatura, detectan muchas cosas y envían la información a estos módulos de control de aquí. Esto es software y hay controladores de segundo y de tercer nivel que interactúan y mandan información a los distintos componentes y finalmente al ordenador central. Y una parte importante que ahora entendemos mejor que nunca son los sistemas de corrección de errores y control de daños. Sabemos desde hace tiempo de la existencia de mecanismos de corrección de los errores del ADN, pero en los últimos años se han descubierto muchos más mecanismos. Un complejo sistema que repara cualquier tipo de daño del ADN. Y creo que aún nos falta algo más.
El software de especificaciones en stand-by de los pistones, la información en stand-by. ¿Qué quiere decir esto? No tengo aquí las diapositivas, pero un ejemplo que me gusta usar son los perros. Hay varios cientos de variedades de perros. ¿Cómo se formaron? Sabemos que los perros proceden de los lobos. ¿Han visto ustedes esos perritos, esos perros diminutos que andan por ahí? Me pregunto qué pensarían los lobos, si los aceptarían como sus descendientes. Quizás se avergonzarían de ellos. En todo caso, pensemos en todos esos perros de tantas formas y tamaños. ¿De dónde salieron? La mayoría, al menos unos 200 tipos, han sido seleccionados por los humanos, por criadores de perros, en los 2 últimos siglos. Eso no puede ser evolución. Ni en el modelo más optimista podría la evolución crear toda esa información en 200 años. La información debía estar allí desde el principio. Los lobos contenían la información para dar lugar a todos esos perros. Que yo sepa, no hay otro grupo animal con esa diversidad, con ese potencial genético. Y he visto a biólogos evolucionistas comentar el tema y preguntarse de dónde salió toda esa variedad. Yo creo que estaba allí desde el principio. Esa es la información en stand-by a la que me refería. Pudo ser que Dios creara a los lobos pensando en los futuros perros. Él sabía que necesitaríamos compañía, protección y tantas otras cosas. Su capacidad para detectar el cáncer. Los perros hacen cosas increíbles. Y toda esa información no puede haber evolucionado. Tenía que estar allí desde el principio. La ciencia moderna nos está proporcionando descubrimientos maravillosos. Y recuerden lo que hemos dicho. Ya estaba allí. Recuerden el científico que afirmaba que todo tuvo que evolucionar antes del Cámbrico. Eso es porque el mismo sistema epigenético se encuentra en todos los organismos. Si hubieran evolucionado, el sistema epigenético hubiera tenido que aparecer muy al principio. Muy al principio. Así que, un sistema tan sofisticado, capaz de regular la expresión genética de peces, reptiles, mamíferos y violinistas humanos, tendría que haber evolucionado cuando éramos todos bacterias. ¿Qué les parece? ¿Qué pensáis de eso? Personalmente, creo que se trata de otro ejemplo de la genialidad de los inventos del Creador, que son absolutamente impresionantes. ¿Y todo esto qué? Algunas de las consecuencias de la epigenética, como lo que le pasó a Audrey Hepburn, no son buenas. Pero déjenme sugerirles algo. El Creador diseñó un sistema genético-epigenético perfecto para manejar y propiciar la adaptación de las plantas y animales a entornos cambiantes. Pero en este mundo estropeado por el pecado, esas adaptaciones no son siempre agradables. Así que el problema está en el mundo en el que vivimos hoy. Existe abundante evidencia para la microevolución y la especiación. No cuestionamos eso, son totalmente reales. Creo que alguien más va a hablarles de eso. Pero sobre la macroevolución, que implica grandes cambios, yo diría lo siguiente: la epigenética y la desaparición del ADN basura suponen un contundente golpe de karate que atraviesa la lúgubre y generalizada cosmovisión darwiniana. Simplemente no funciona. Gracias.